No van a creer lo que me pasó esa noche. Estaba terminando de lavar los platos, con las manos todavía mojadas de enjuagar la última taza de café, cuando Carl, mi único hijo, dijo algo que me dejó helada. Siempre hemos sido cercanos, pero esa noche fue distinta, inesperada, emotiva, y cambió la forma en que lo veía a él y a mí misma. Pero espera. Antes de contarles lo que dijo, quiero saber desde qué ciudad nos están viendo esta noche. Escríbanlo en los comentarios. Siempre me llena el corazón saber desde dónde sintoniza esta pequeña comunidad. Bueno, así empezó todo. Era un martes tranquilo de principios de octubre. De esos en los que el viento susurra suavemente contra las ventanas y la casa parece exhalar después de un día largo. Había preparado una cena sencilla, muslos de pollo asados, judías verdes y puré de papas. Nada especial. Carl había llegado después del trabajo, más cansado de lo habitual. Tiene 28 años ahora, más alto de lo que jamás imaginé. Pero sus ojos todavía conservan esa misma suavidad de niño que recuerdo de cuando se metía en mi cama durante las tormentas. Casi no hablamos durante la cena. Picaba la comida, apenas tocaba el pollo. No insistí. He aprendido que el silencio a veces es el único espacio que un hombre necesita para ordenar sus pensamientos. Después de cenar le dije que fuera a sentarse al sofá mientras yo ordenaba la cocina. La sala estaba bañada por el suave resplandor ámbar de la lámpara cerca de la chimenea. Él estaba encorvado hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, mirando las fotos viejas de la pared. Se notaba que algo le bullía por dentro. Me sequé las manos y me acerqué. Me senté a su lado, lo bastante cerca como para que se tocaran nuestros hombros. No se apartó. Ahí supe que era serio. ¿Estás bien? Le pregunté con suavidad, acomodándome un mechón detrás de la oreja. No contestó de inmediato. En cambio, me miró. De verdad me miró, de una forma que no veía desde que era pequeño. Su expresión era mitad dolor, mitad algo que no lograba nombrar. Mamá, dijo finalmente, con la voz baja y cuidadosa. ¿Puedo preguntarte algo personal? El corazón me dio un vuelco. Claro, respondí, aunque ya sentía el pecho apretarse. Se giró un poco hacia mí. Tenía las manos apretadas, los nudillos pálidos. He estado pensando mucho en ti últimamente, dijo. En todo lo que dejaste por mí, por todo. Siempre estuviste ahí. Las funciones escolares, las noches sin dormir, llevarme de un lado a otro para el fútbol, incluso cuando te dolía la espalda. Nunca volviste a salir con nadie después de que papá se fue. Lo diste todo por mí. Y ahora estoy aquí, ya crecido, y me pregunto si alguna vez resentiste eso. No supe qué responder al principio. Nadie me había preguntado eso. Ni siquiera yo misma. Simplemente había hecho lo que hacen las madres. Él continuó. Te miro ahora, sola en esta casa, todavía hermosa, todavía fuerte, y me pregunto si te quité demasiado. Si alguna vez te dejé suficiente vida propia. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No estaba preparada para esa honestidad. No de mi hijo. No esa noche. Carl, dije con la voz temblando. Nunca fuiste una carga. Fuiste mi razón. Él negó con la cabeza. Sé que dices eso, y tal vez lo creas, pero también sé que a veces la gente no se da cuenta de lo que ha entregado hasta que ya no está. Hubo una pausa larga. El tic-tac del reloj sobre la chimenea llenó el silencio. Entonces lo dijo. Supongo que lo que realmente te estoy preguntando es, ¿eres feliz, mamá? ¿De verdad? ¿O solo estás fingiendo por mí? Se me cortó la respiración. Sentí como si me hubieran quitado el aire de los pulmones. Todos esos años, cumpleaños, rodillas raspadas, trabajos perdidos, conversaciones de madrugada, y él finalmente había hecho la única pregunta que nunca me había atrevido a hacerme a mí misma. ¿Era feliz? Lo miré, a este hombre que una vez cabía en mis brazos como un envoltorio de mantas, y vi en sus ojos no solo preocupación, sino amor. Un amor profundo y doloroso que nadie me había mostrado de esa manera. Le puse la mano encima de la suya. Él la apretó como si hubiera estado esperando ese contacto durante años. No sé si soy feliz, dije. Pero sí sé que nunca has dejado de hacerme sentir orgullosa. Nos quedamos allí tomados de la mano, sin decir nada más durante un buen rato. La luz del fuego parpadeaba en las paredes,
proyectando sombras doradas y suaves. Sentí que algo se movía entre nosotros. No de una forma extraña, sino profundamente humana. Un reconocimiento silencioso de todo lo que había pasado entre madre e hijo, y de todo lo que todavía quedaba sin decir. Esa noche algo se abrió entre nosotros. No se rompió, solo se abrió. Y lo que vino después, jamás lo habría visto venir. Esa noche se quedó conmigo más tiempo del que esperaba. Después de que Carl se fue, me quedé en la cocina a oscuras, mirando cómo el débil resplandor de la farola se derramaba por el suelo. La mano todavía me hormigueaba donde la había sostenido. No por el contacto en sí, sino por lo que significaba. Me había visto. No solo como mamá. No solo como la mujer que cocinaba, limpiaba y aparecía siempre. Sino como una mujer. Un ser humano con su propio pasado, sus propios sueños, su propio dolor. Durante días sus palabras resonaron en mi cabeza. ¿Eres realmente feliz? Y la verdad es que no sabía cómo responder. Había pasado los últimos 20 años pensando en listas de tareas y en la compra, preocupándome por las cuentas y dejando de lado mis propios deseos porque simplemente no había tiempo para ellos. Hacía mucho que no pensaba en la felicidad como algo que también me pertenecía a mí. El domingo siguiente Carl volvió. Trajo comida china. Dijo que no quería que cocinara. Sonreí ante el gesto, pero noté que todavía tenía más cosas en la mente. Nos sentamos en el porche. El aire de otoño era fresco pero suave. Los árboles susurraban a nuestro alrededor. Me envolví en el chal y me acurruqué en la mecedora mientras él se apoyaba en la barandilla, bebiendo té. He estado pensando, empezó, mirando al frente, en lo que dijiste la semana pasada. Asentí, esperando. Y me di cuenta de algo, continuó. Me diste todo, mamá. Y no creo que nunca te haya preguntado qué querías tú. No solo entonces, sino ahora. Lo miré. Carl, no me arrepiento de nada. Tú fuiste el propósito de mi vida. Se giró hacia mí con esa misma mirada suave y dolida. ¿Y cuál es tu propósito ahora? Parpadeé. Esa pregunta cortó todavía más profundo. No lo sé, admití. No lo he pensado. Hubo un silencio largo. Entonces, con cuidado, Carl se acercó, se arrodilló junto a mi silla y tomó mis dos manos entre las suyas. Quiero conocerte, dijo en voz baja. No solo a la madre que me crió. Quiero conocer a Isabella. A la mujer que eras antes de mí, y a la que eres ahora. Tragué el nudo que se me formaba en la garganta. Nadie me ha preguntado eso, dije, casi inaudible. Hace mucho tiempo. Él sonrió apenas. Entonces déjame ser el primero otra vez. Hablamos durante horas. De mi infancia, de mi primer beso, de la poesía que solía escribir y nunca compartí, de los sueños que dejé cuando la vida exigió cosas más prácticas. Carl escuchaba con una profundidad a la que no estaba acostumbrada. No solo oía, absorbía cada palabra. Nunca supe que te gustaba el arte, dijo. Siempre apoyaste mis intereses, pero nunca pensé de dónde venía eso. Reí, secándome una lágrima de la comisura del ojo. Solía sentarme en el suelo de mi habitación dibujando durante horas. Quería estudiar pintura en la universidad, pero entonces tu padre y yo, bueno, la vida se interpuso. El rostro de Carl cambió, como si se diera cuenta de que solo había conocido una parte de mí. Quiero que empieces de nuevo, dijo de pronto. Pintar, dibujar, lo que sea. Para ti. No para nadie más. Sonreí, pero negué con la cabeza. No sabría por dónde empezar. Empiezas donde lo dejaste, respondió. Y yo estaré aquí, mirando y animándote. Ese momento entre nosotros no solo fue dulce. Fue sagrado. Un punto de inflexión. Los roles se estaban invirtiendo. Ya no era solo yo la que guiaba. También me estaban guiando a mí. Más tarde, al acompañarlo a la puerta, se detuvo en el umbral. Lo dije en serio, me dijo. No quiero solo venir, comer y hablar del clima. Quiero tiempo real contigo. Tiempo honesto. Asentí. Sentí un calor suave florecer en el pecho. El próximo fin de semana, añadió, me quedo a dormir. Sin distracciones. Solo nosotros. Quiero saber más. No lo esperaba.
no de un hombre adulto con su propio departamento y su propia vida. Pero lo recibí con los brazos abiertos. Cuando cerré la puerta detrás de él, me apoyé contra ella y cerré los ojos. Carl había abierto algo en mí, y no estaba lista para volver a cerrarlo. La semana pasó despacio. Cada hora se estiraba, tensa de anticipación. No me sentía tan nerviosa desde hacía años. No desde mi primera cita en el instituto, cuando pasé horas decidiendo qué pendientes ponerme y al final se me olvidaron por completo. Pero esto no era una cita. Era mi hijo. Y sin embargo, se sentía como si estuviera preparándome para alguien nuevo. Sacudí el polvo de rincones que no tocaba desde hacía meses, reacomodé los cojines, encendí velas que había guardado. Incluso saqué la vieja caja de madera de dibujo que Carl no sabía que todavía guardaba, llena de lápices de carbón y tubos de acrílico secos. Llegó el sábado. Apareció poco después de las 6 con una bolsa de viaje al hombro y una botella de vino tinto en la mano. No tenías que traer nada, le dije. Quería, sonrió. Algo sencillo para marcar un nuevo capítulo. Cocinamos juntos. O más bien, cociné yo y él me hizo compañía, picando cebolla mientras se burlaba del delantal que todavía usaba de su infancia. La mejor mamá del mundo, decía, desgastado y un poco manchado, pero todavía entero. La cena estuvo llena de risas. No las superficiales que se ofrecen a los desconocidos, sino las que brotan de años de recuerdos compartidos, cenas de Navidad quemadas, marcos rotos por el fútbol en la sala, conversaciones de madrugada después de desamores. Después de recoger los platos, saqué un pequeño álbum que él no había visto en años. Dentro había fotos que probablemente no recordaba, fotos en las que yo todavía aparecía en el encuadre. Había una de mí a los 24 años, sentada en el suelo de nuestro primer apartamento, pintando a la luz del sol. Se detuvo en esa. Te veías libre, susurró. Yo también la miré, sorprendida por la expresión de mis propios ojos. Hacía mucho que no veía a esa versión más joven de mí, todavía salvaje de espíritu, antes de que se instalara el cansancio. Creo que alguna vez lo fui, admití. Carl se reclinó en el sofá, pensativo. Todavía puede serlo, dijo. El vino me calentó, pero no fue el alcohol lo que me suavizó por dentro. Fue la honestidad. La intimidad es simplemente ser vista. Me preguntó por mis relaciones pasadas, no por curiosidad entrometida, sino desde el respeto. Después de que papá se fue, dijo, me preguntaba por qué nunca trajiste a nadie más a nuestra vida. Respiré hondo. Tenía miedo, confesé. No del amor, sino de perder el foco. No quería que nada me quitara de ser tu madre. Él asintió, en silencio un momento. Pero ahora, dije despacio, me pregunto si tal vez me contuve demasiado. Si olvidé que también tengo derecho a querer algo más. Carl se giró hacia mí. Lo tienes. Y creo que siempre lo tuviste. Solo que no había nadie que te lo recordara. El reloj tic-taqueaba suavemente. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la chimenea y la luz de la cocina que se nos había olvidado apagar. Entonces hizo algo que no esperaba. Extendió la mano y me acomodó con suavidad un mechón detrás de la oreja, exactamente como yo le había hecho al 1000 veces cuando era pequeño. Fue un gesto pequeño, casi nada, pero en ese instante sentí que algo se removía, una ternura profunda que no se sentía maternal. Se sentía humana. No me aparté. Nos quedamos así, a pocos centímetros, el silencio entre nosotros cargado de significado. Ninguno se atrevió a hablar en voz alta. Al final él rompió la tensión. ¿Me mostrarías?, preguntó. ¿Mostrarte qué? Señaló con la cabeza hacia la caja de dibujo. Tu arte. Quiero ver lo que solías crear. Las manos me temblaron un poco al abrirla. Hacía años que no la tocaba, pero la sensación regresó de golpe. El olor a grafito, el roce suave del lápiz sobre el papel. Saqué un viejo boceto del rostro de una mujer, inacabado, con líneas delicadas que sugerían tristeza. Carl lo estudió con cuidado. Se ve sola, dijo. Tragué saliva. Lo estaba. No dijo nada más. Solo me miró. No quiero que estés sola, dijo en voz baja. Ya no. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, dejé que alguien sostuviera de verdad esa parte de mí, el dolor silencioso que había escondido durante décadas.
No nos fuimos a dormir de inmediato. Nos quedamos en el sofá hablando hasta muy tarde, de arte, de envejecer, de arrepentimientos y de las cosas que todavía esperábamos. Y aunque no pasó nada que levantara cejas ni cruzara límites, algo cambió entre nosotros de forma permanente. Él ya no me veía solo como mamá. Me veía como una mujer con una vida que todavía valía la pena explorar. Y yo lo veía a él no solo como mi hijo, sino como alguien con quien por fin podía compartir la totalidad de mí misma, abiertamente, con vulnerabilidad, sin miedo. Lo que ocurrió a la mañana siguiente me cambió otra vez. Me desperté temprano. Ese tipo de quietud que solo existe justo antes del amanecer envolvía la casa. El cielo fuera de la ventana del dormitorio todavía era azul gris, apenas rozado por el sol. Durante un momento no me moví. Me quedé allí envuelta en el suave confort de la vieja colcha que me había heredado mi madre, y escuché. No había ningún sonido desde la sala. Me pregunté si Carl seguía dormido en el sofá, acurrucado como cuando se escapaba bajito después de una pesadilla. En silencio me levanté, me puse la bata y avancé por el pasillo. Lo encontré sentado, de espaldas a mí, mirando por la ventana el horizonte que empezaba a brillar. ¿Tú tampoco podías dormir? Pregunté en voz baja. Se miró por encima del hombro y sonrió. No quería desperdiciar la quietud. Me senté a su lado otra vez. Nuestra nueva costumbre, hombro con hombro. No dejo de pensar en anoche, dijo. Siento que te vi por primera vez. A la verdadera tú. Sus palabras me calentaron, pero también removieron algo frágil. No me había dado cuenta de cuánto de mí misma había guardado, admití. No por vergüenza, solo por costumbre. Carl se giró completamente hacia mí, la mirada abierta y firme. Entonces quizás sea hora de dejarla salir otra vez. A toda ella. No solo a las partes que me cuidaron. Respiré hondo. Ni siquiera estoy segura de quién es esa persona ya. Él negó con la cabeza. Creo que sigue estando aquí mismo. Nos quedamos así un rato, sin hablar, solo mirando cómo el cielo se suavizaba y se estiraba hacia la mañana. La luz se derramó con gentileza por el suelo y noté lo en paz que se veía él, no agobiado por el peso de una conversación difícil, sino calmado por ella. Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo, dijo después de un rato, y decirle al adolescente que fui que te preguntara más sobre ti. Que notara a la mujer detrás de la mamá. Le tomé la mano, esta vez no por consuelo, sino por conexión. Lo estás haciendo ahora, susurré. Él sonrió, levantó mi mano y la sostuvo entre las dos suyas como algo precioso. Fue en ese momento quieto, solo respiración, calor y luz, cuando sentí que algo se movía otra vez, una comprensión más profunda, una cercanía todavía más delicada. Ya no era mi niño pequeño. Era un hombre, y me miraba como alguien que todavía importaba más allá de la maternidad. No por lo que yo podía hacer por él, sino por quién era y por quién todavía podía llegar a ser. Pasamos el resto de la mañana con calma. Desayuno, música suave desde el viejo altavoz de la cocina y un entendimiento no dicho entre nosotros. Cuando empacó sus cosas para irse, lo acompañé a la puerta como siempre. Pero esta vez no solo me abrazó. Me sostuvo en un abrazo largo y firme, como si me estuviera anclando, como si no quisiera que volviera a meterme en esa concha que había construido con tanto cuidado a lo largo de los años. Ya no estás sola, dijo contra mi hombro. Aunque yo no esté aquí. Cerré los ojos. Lo sé. Se apartó un poco y me miró. Prométeme algo. Cualquier cosa. No vuelvas a desaparecer. Deja que el mundo te vea como yo te veo ahora. Se me apretó la garganta. Pero asentí. Después de que se fue, me quedé junto a la ventana mirándolo alejarse. La luz del sol se reflejaba en el parabrisas como una chispa lenta. Volví a la sala, todavía cálida con el eco de su presencia, y me senté en el suelo con la caja de dibujo. Esta vez no dudé. Saqué una hoja en blanco, tomé el lápiz de carbón, y empecé a dibujar. No a la mujer solitaria que había sido una vez, sino a la mujer que era ahora, despierta, vista, amada, y lista para redescubrirse a sí misma. No por nadie más. Sino, por fin, por ella.